Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Cuevas, autor del Kama Sutra de la Innovación y de Maratón. Fíjense que en las últimas semanas, bueno, más bien en los últimos meses, creo que en los 90 días que conté que llevo en la casa, en ejercicios o con redes sociales o con amigos en Zoom o también en reuniones con equipos de trabajo, hay algo que siempre les pregunto y es si lo que estamos viviendo hoy fuera un juego, un videojuego o un juego de mesa en el que nosotros somos los jugadores de ese juego, ¿cómo se llamaría el juego? Y la respuesta ha sido espontánea sin que yo les dé ningún elemento, no es una pregunta de opciones. Más del 80% me dice incertidumbre. El juego se llama incertidumbre. Entonces, si esto es otro juego y si el juego se llama incertidumbre, la pregunta que yo me hacía y me sigo haciendo tiene que ver con cuáles son las nuevas reglas de ese juego que no es tan claro porque se llama incertidumbre. Cuáles son las skills, cuáles son las habilidades que necesita una persona para ganar en ese juego y por supuesto cuáles son las que necesitamos como el colectivo normal para que en ese juego nos pueda ir bien incluso como especie humana, ¿no? Y en ese sentido yo el juego me lo imagino de esta manera. Imagínense que están ustedes corriendo un maratón, se prepararon, pues uno se prepara durante años para hacer un maratón, aunque lo más fuerte son las últimas 16 semanas. Están muy preparados, traen toda la fuerza y más o menos al kilómetro 21, 22, o sea, a la mitad de la carrera se oye un sonido local que abraza a todos los corredores de la competencia y nos dice, señores, la competencia siempre no va a ser de 42 kilómetros. Creemos que va a ser de 52, pero quizá solo sean 38 o posiblemente sean más de los 52. No sabemos, les iremos informando. El sonido te va dando ciertas reglas, tú tenías pensado en altimetría y cambió de altimetría, y alguien podría decir, no juego, pero justamente el juego de la incertidumbre es eso, un juego en el que las reglas van cambiando y que la pregunta es cómo le hacemos para concluir esa carrera y concluir esa carrera en un equilibrio. Terminar un maratón no es todo, esa es una parte de la meta. La otra parte de la meta es terminar sano, es que sea una experiencia satisfactoria, es que sea algo que te convenza. Creo que se vuelve un reto cómo en esta era de la incertidumbre logramos ciertos objetivos que nos planteamos y queremos conservando la calidad de vida, haciendo de esto algo sostenible, algo perdurable y algo que no vaya afectando a los demás en muchos sentidos. Entonces, a mí me pareció interesante hacer un esquema, que siempre es lo que me gusta mucho hacer, porque es una manera de organizar la mente. Todas esas habilidades que hoy se volvieron más vigentes que nunca, cómo las organizaba en un pequeño esquema, que es lo que ahorita les quiero compartir y que espero les haga sentido. Al centro del esquema les puse, perdón, me regreso un instante. Piensen que este esquema tiene 4 dimensiones. Y la intención es que mientras yo vaya compartiendo esta información, tú vayas analizando cómo estoy yo en cada una de estas dimensiones, cómo está mi equipo de trabajo en cada una de estas dimensiones, pensando en esta cuestión de ser una persona que tiene las skills, las habilidades, pero yo creo que incluso los atributos que necesita un jugador para este juego. Al centro, en color amarillo, dice dimensión intrapersonal o intrapersonal dimension. Y me parece que imagínense qué curioso, veníamos hablando de inteligencia artificial, veníamos hablando de tecnología, de conceptos, de aceleración en el mundo, de innovación, de disrupción y por supuesto de amenazas al planeta. Pero qué curioso que hablando de todos esos temas, el centro de las skills que hoy necesitemos vuelva a ser el manejo de nuestra mente y nuestras emociones. Porque evidentemente en una carrera donde tú crees que son 40 kilómetros y luego son 50, lo primero que te puede pasar es que te vuelves loco. Oye, ¿cómo va a funcionar ahora mi negocio? ¿Cómo le voy a hacer para que en esa interdependencia todo el ecosistema que está alrededor de mí cuente con mi colaboración para que esto funcione? Entonces, se vuelve sumamente importante y como primera parte la dimensión intrapersonal. Es decir, cómo manejo mis emociones, que yo lo veo regularmente en 3 partes, ¿no? Una es cómo canalizo mis emociones, porque es normal que lo que estamos viviendo, los que estamos en casa, los que no tienen la fortuna de estarlo por cuestiones de compromisos, es normal frustración, es normal enojo. La pregunta es cómo lo canalizo, qué deporte, de qué forma me paro y camino y no me vuelvo alguien que trabaja el triple ahora que está en la cuarentena, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo canalizo?
Pero no solo es canalizar, porque canalizar es aceptar que vamos a tener ciertas emociones. La otra es cómo influyo en esas emociones. ¿Cómo le hago para generar menos enojo, menos frustración, menos tristeza, menos melancolía? ¿Sí? Aunque claro, si me voy a canalizar, ¿cómo esa melancolía la transformo en nostalgia, en bohemia, en compartir los recuerdos con los amigos, ¿no? Entonces, hay dos cosas: canalizar e influir en las emociones. Y influir en las emociones ya tendrá que ver con mis prácticas, con mis costumbres. De cualquier forma, ahorita es un video breve, pero lo que quiero que veas es que el centro del asunto tiene que ver con tu manejo de emociones. Luego, en una siguiente dimensión, tenemos la dimensión del pensamiento. Vivimos la era con más información en la historia de la humanidad, y esto es desde antes de la pandemia. Yuval Noah Harari, el autor de 21 lecciones para el siglo XXI, nos dice: en la era de la infotecnología, la claridad es poder. La claridad es poder significa que las skills que necesitamos en esta dimensión tienen que ver con el pensamiento crítico, con que hay miles de fake news y cómo le hago para ver de un extremo y ver de otro, y no casarme con nada, sino tener el criterio para verlo. ¿Cómo le hago para en mi mente organizarlo? Justo parte de eso es esto que les estoy planteando aquí. Lo que estoy planteándoles es un esquema en el que dices: ah, caray, entonces al centro estoy yo, alrededor está mi pensamiento, y en ese pensamiento, en esa dimensión del pensamiento, yo normalmente considero que está el pensamiento estratégico, está la toma de decisiones, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el pensamiento visual, porque esto es mucho de sintetizar. Si yo esto que les estoy compartiendo lo pusiera en Word, me tarda una conferencia de 45 minutos, pero al tener un esquema es fácil podérselos compartir en 10 minutos, y eso es algo que, digamos, que el metaaprendizaje de esta charla que esperaría que ustedes se lleven es que uno puede graficar de tal manera que el pensamiento visual lo ayude a que la mente esté más ligera, porque cuando yo estoy en Word, 1000 palabras son algunas páginas, pero me voy a tardar minutos en leerlas. Esas 1000 palabras podrían estar sintetizadas en un esquema. Se los digo incluso como autor. Yo primero tengo que sintetizar visualmente qué quiero escribir y luego maquilo el libro y redacto con mucho cariño, ¿no? Son cosas diferentes. Voy a una tercera dimensión que ahora con el tema de equipos de trabajo es interesante, porque este nombre lo tomé de una metodología que tiene que ver con equipos de desarrollo tecnológico, con ser más ágiles. Resulta que ahora está ahí la oportunidad, y no hablo de oportunismo nada más, porque obviamente todos podemos decir: oye, hay gente que dijo: oye, el negocio es vender tapabocas, o el negocio es hacer lo que se está necesitando ahora, pero más bien pienso en que hay oportunidades, y que uno, además de ser una persona que maneje sus emociones, que evolucione en su manera de pensar, necesita ser muy ágil. Hay algunos principios en el mindset, o en la forma de pensar, o en la estructura de pensamiento, para que haya agility. Y eso tiene que ver, por ejemplo, hay un principio que me encanta, que es avanzar sobre la perfección. Si tú, hoy un perfeccionista sufre porque el mundo va tan rápido que lo que tengo que aprender es a fracasar rápido y barato. Y el equipo tiene que saber, que a mí me ha tocado ver empresas que tienen proyectos y que los proyectos se van a tardar, bueno, hasta que esté perfecto el plan. Y la pregunta es: ¿cómo hago sprints? ¿Cómo hago entregables que tengan una cantidad de tiempo para hacerse, y que esos entregables se liberen rápidamente? La agilidad es clave. Una de las skills que creo que incluyo en esta parte de la dimensión de la agilidad es la habilidad de aprender, porque a fin de cuentas esto es tan rápido que para ser ágil tengo que aprender rápido. Y ojo, eso no es equivalente a estresarme, porque eso es lo que está pasando bastante, ¿no creen? Es: oye, vienen cambios, tienes que aprender. Y ahí tienes a alguien viendo videos todo el día y tomando un curso y otro curso. No, tengo que incrementar mi manera de aprender para yo buscar, estudiar 20 minutos un tema, 20 otro, una hora diaria, no más, ¿sí? A lo mejor de un tema de trabajo, de tal manera que yo lo pueda ir asimilando de forma rápida y constante, pero no que me vuelva loco, y que me vuelva loco de estrés, queriéndome atascar de información la cabeza y perdiendo la claridad. Y aguas, el otro día yo veía a un conferencista, perdón que sea criticón, pero decía: todo el tiempo tienes que estar viendo tendencias, tienes que estar aprendiendo. Tranquilo, tienes que elevar tu nivel de aprendizaje para que sea mucho más veloz. Y por último, la última dimensión es la dimensión interpersonal. Es decir, yo puedo pensar claramente,
puedo manejar bien mis emociones, ser ágil, pero todo esto no sirve si no tengo todas las habilidades que se requieren de colaboración, de desarrollo de equipos, ¿no? De influencia, de contagio más que de persuasión, como se decía antes, ¿no? Es decir, si se fijan, la idea del esquema es que al centro estás tú mismo, todo empieza contigo mismo en ese círculo amarillo, pero termina en el círculo azul claro que tengo al final, porque esto termina en cómo eso lo multiplico, para que estas skills no se limiten a lo que yo sepa hacer, sino que se vuelvan un tema colectivo. Si esto fuera un videojuego, me imagino que la imagen que ustedes tienen ahí al frente, en cada uno de esos iconos, estaría hablándoles de las dimensiones que tienes que tener como jugador. Yo te invitaría a que en este momento pienses cuáles de esas dimensiones son en las que estoy fuerte, ¿no? Y entonces, si esas dimensiones son en las que estoy fuerte, entonces pues esas son las con las que yo colaboro con los equipos. ¿En cuáles estoy débil? Y en las que estás débil, tienes que pensar en dos cosas. Uno, ¿cómo me junto? ¿Cómo me asocio? ¿Cómo colaboro con gente que tiene lo que yo no tengo? Obviamente, ¿cómo las desarrollo? Pero creo que en ti está mejor apalancarte en tus fortalezas y juntarte con quienes pueden colaborar contigo. Espero esto les haya hecho sentido y que sobre todo hayan pasado un rato agradable, porque nada de esto tiene sentido si nuestro tema es el estrés. Entiendo que vivimos una era que en realidad cuestiona la supervivencia, pero justo lo interesante de un buen jugador de fútbol es tener el estadio lleno, tener toda la presión encima, respirar profundamente y tirar el penal divirtiéndose. Nos vemos, mi nombre es Jorge Cuevas. Gracias.